Bienvenidos a una nueva edición de América Directo. Hoy tenemos el honor de contar como invitado muy especial al expresidente de Colombia, al doctor Álvaro Uribe. Y queremos comenzar recordando simplemente que en el año 2002, un tercio del país, un tercio de Colombia, estaba bajo control de la guerrilla, otro tanto bajo dominio del paramilitarismo y también en buena parte por el narcotráfico. En el año 2010, cuando el presidente Álvaro Uribe deja la presidencia, Colombia había recuperado sus rutas para circular con libertad, habían bajado un 46% los homicidios, se habían reducido las áreas de cultivo de coca en un 70% y los secuestros que amenazaron durante muchísimos años a cualquier colombiano, no solo de clase alta, sino de clase media, se habían reducido en un 90%. Pero adicionalmente, Colombia se convirtió en uno de los países más atractivos para la inversión directa. Durante la gestión del presidente Uribe se gestaron las bases de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Más de 10 millones de colombianos dejaron de ser pobres y su moneda, el peso colombiano, consiguió incluso una revalorización en la cotización frente al dólar del 25%. Es decir, hoy los colombianos tienen un mayor poder adquisitivo. Sin embargo, las últimas noticias sobre Colombia no parecen ser tan ilusionantes, porque por un lado el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la intención de un inicio de un proceso de paz con la narcoguerrilla de las FARC y el expresidente ha mostrado claramente su desencanto con esta decisión. Presidente Álvaro Uribe Vélez, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias a usted, Jorge, a todos sus televidentes. Muchas gracias. Presidente, las FARC están debilitadas tras el éxito de la política de seguridad democrática que usted impulsó durante su gestión. Ya no pueden argumentar que tienen al paramilitarismo, como en otros tiempos. Les han quitado buena parte de los cultivos de coca con los que se financiaban. ¿No cree usted que hoy la narcoguerrilla llega muy debilitada a una mesa de negociación? Hace 2 años estaba más debilitada que hoy. Estaba en vía de extinción. El presidente Santos ha dicho que la guerrilla está derrotada. Entonces uno no se entiende por qué tienen que acordar con ellos un proceso de paz ampliamente riesgoso para el país. Cuando nosotros empezamos el gobierno, el grupo narcoterrorista de la FARC tenía aproximadamente 30.000 personas. Cuando terminamos el gobierno, aproximadamente 6.800. Hoy puede tener 9.000. Si el presidente Santos hubiera continuado la política nuestra, la FARC podría estar reducida hoy a 1.000, 1.500 personas. Y no porque los hubieran dado de baja, sino porque se venían reinsertando en cifras de 2.500, 3.000 al año. En nuestro gobierno hubo 52.000 reinsertados, 53.000, 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Entonces, mi preocupación es, primero, ¿por qué dejaron deteriorar la seguridad? Segundo, ¿por qué han dejado recrudecer el terrorismo? Y tercero, ¿por qué hacen unos acuerdos riesgosos, lesivos para Colombia? Una cosa es la paz que todos queremos, otra cosa es poner en riesgo los valores democráticos del país. Doctor Uribe, la imagen del presidente Santos experimentó en un lapso de apenas 6 meses una rotunda caída de popularidad, o sea, de niveles de 60% que tenía probablemente a finales del año 2011, estaba en niveles ya por debajo del 50, 48% hacia el mes de julio. Adicionalmente, el 60% en encuestas que se publican en Colombia, el 60% de los colombianos desaprueba la política de lucha, digamos, contra la inseguridad en el país. ¿Usted no cree que en parte el presidente Santos lanzó este proceso como una estrategia para mejorar su imagen y así dar un golpe de efecto? Esto es, el tema de la imagen ha sido un tema que domina la dirección de este gobierno.
para su elección se valió de la buena imagen del gobierno nuestro. Y ahora para recuperar imagen se vale de la ilusión que le vende a los colombianos de la paz con la FARC, que estaba bastante derrotada, la han dejado recuperar, como le dije, y ahora entran en un proceso de paz ampliamente lesivo para el país. Presidente Uribe, usted definió en estos días, lo vimos a través de Internet y muchísimos medios lo hemos reflejado, que este acuerdo de paz podría llevar a Colombia hacia el castrochavismo, ¿no? Porque este acuerdo es funcional a Hugo Chávez. ¿Qué significaría esto en concreto para los colombianos si se implementara ese modelo castrochavista? Significaría que Colombia, que es un país de profundos valores democráticos, entra en ese esquema de comunismo nuevo que llaman socialismo siglo XXI, que es un esquema de violencia, de odio de clases, de abolición de iniciativa privada, de restricción de libertades, de pérdida de independencia entre instituciones. El esquema chavista que está arruinando a Venezuela, el esquema castrista que ha mantenido a Cuba en la pobreza durante más de 50 años. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo ese riesgo? Lo digo primero porque Chávez ha sido el gran protector de la narcoguerrilla colombiana. Y ahora en vísperas electorales el presidente Santos con esta decisión le permite a Chávez presentarse ante los electores, no como el cómplice de la guerrilla que es él, sino como el componedor de la paz de Colombia. Segundo, porque las reglas que rigen este proceso, por ejemplo, le permiten al terrorismo que defina con el gobierno la expropiación de la tierra. Por Dios, ¿en qué queda la democracia? En lugar de definir la política rural en la democracia, la van a definir con el terrorismo. Le permite a los terroristas que han secuestrado, que han asesinado, les permite que han estado en narcotráfico la elegibilidad política. Van a definir con la FARC la superación del narcotráfico, cuando es el principal cartel del narcotráfico. Entonces esas condiciones son lesivas para Colombia. Y a mí me han preguntado, ¿en cuál evento creo yo, me preguntan, que la FARC podría aceptar un acuerdo? Si la FARC ve que ese acuerdo le permite avanzar para instalar en Colombia un modelo castrochavista de comunismo año 2012, que Chávez muy hábilmente llama socialismo siglo XXI y que ha mostrado un estruendoso fracaso en Venezuela. Yo creo que la FARC en ese caso aceptaría una negociación con el presidente Santos, que podría decirse negociamos la paz, pero también podría decirse entraron a Colombia en el profundo riesgo del castrochavismo. Presidente, sabe que con la convocatoria que hemos hecho de esta entrevista, que se está emitiendo en directo, que también la está emitiendo el colombiano.com desde Medellín, hemos recibido cientos de preguntas que nos demandarían horas, pero lo que hemos hecho es seleccionar algunas preguntas hechas por gente de toda Latinoamérica que nos está incluso enviando en este momento, están entrando a razón de 10, 12 preguntas por minuto, para que usted se dé una idea del interés que esto está generando. John Acosta Caldas, un ciudadano de Colombia, nos habla del fiscal Montelegre y dice que prefiere ver a los bandidos de las FARC haciendo política que cometiendo actos terroristas. Y pregunta a este usuario, dice, ¿usted qué opinión le merece esta declaración? Primero, todos queremos la paz. Segundo, con todo el respeto por el fiscal Montealegre, a él no le corresponde decir eso y da un mal ejemplo. Porque si él como fiscal tiene que investigar a una persona que se robó una bicicleta, imputarle cargos, pedir medida carcelaria para esa persona, ¿con qué autoridad moral va a hacer eso si le ofrece libertad, impunidad, elegibilidad a un terrorista de lesa humanidad como es Timochenko? Segundo, en materia de elegibilidad, ¿qué acuerdo firmaría yo? Y fue lo que hicimos en nuestro gobierno.
Es que en nuestro gobierno no podemos olvidar que un gran proceso de paz se movilizaron 53.000 personas. Los que cumplieron se les recibió con generosidad. Los que incumplieron están en la cárcel o extraditados. En materia de elegibilidad yo firmaría este acuerdo. Si la persona estuvo simplemente alzada en armas, en asonada, rebelión, en lo que se llama el puro, el simple delito político, yo no me opongo a la elegibilidad. Así lo decía la Constitución colombiana hasta hace poco. Lo que me opongo es a que le den elegibilidad a quien ha cometido algo más que ese delito político, que es la reforma que se ha hecho en Colombia, que es una reforma de impunidad, que parece concertada entre el gobierno y la FARC, que permite elegir a la persona que haya cometido un delito distinto al político, infiriendo que esa persona cometió ese delito porque estaba en conexidad con el delito político. Eso va a llevar a que elijan al narcotraficante, al secuestrador, a aquel que está en curso en graves violaciones a los derechos, al derecho internacional humanitario, al extorsionista, etc. Entonces, nosotros somos amigos de la paz, quienes pensamos de esta manera. De hecho, la estábamos consiguiendo en el 2010. El país había mejorado mucho. Lo que en este punto de la elegibilidad, somos partidarios de la generosidad de permitir los derechos de elección política de personas incursas exclusivamente en el delito político, pero no de narcotraficantes ni de secuestradores. Señor presidente, Fernando Gallego es otro lector desde Colombia que nos envía su pregunta y él hace esta mención, dice, ¿qué diferencia hay entre los acercamientos que usted inició en su momento, incluso dice con la intermediación de Chávez que usted autorizó, si son los mismos canales que utiliza el actual mandatario? La intermediación de Chávez se autorizó a pedido de Chávez y de manera pública, nada oculta, para buscar la liberación de los secuestrados. Y cuando Chávez, por ejemplo, incumplió lo pactado, inmediatamente la cancelé. Nunca se le autorizó para proteger a esos bandidos en Venezuela, ni mucho menos para que, sobre pretexto de buscar la paz en Colombia, se le permitiera a esos bandidos estar en Venezuela desde allí asesinando colombianos. A la persona que escribe, le quiero recordar esto. El gobierno nuestro encontró que la administración anterior a la nuestra tenía un proceso con el ELN en Cuba. Nosotros abiertamente dijimos, lo continuamos si el ELN frena todas las actividades criminales. No las frenó, no se continuó. La administración precedente tenía un proceso con los paramilitares a través de la Iglesia Católica. Dijimos lo mismo. Los paramilitares se aceptaron. Unos se desmovilizaron y cumplieron. Otros incumplieron, están extraditados en los Estados Unidos. Autorizamos innumerables facilitadores para que buscaran con la FARC la liberación de los secuestrados. Hubo inamovibles. Nosotros cumplimos los inamovibles, el presidente Santos no los ha cumplido. Por ejemplo, un inamovible nuestro era, si por un intercambio humanitario tienen que salir personas de la cárcel para que la FARC libere secuestrados, esas personas se tienen que retirar de la FARC, someterse a la vigilancia de un país extranjero o entrar a un proceso interno de reinserción. Autorizamos mediadores. Decían, no, es que nosotros queremos ayudar para que haya un proceso de paz. Y siempre dijimos, para que inicie un diálogo de paz con la FARC o con cualquiera de estos grupos, tiene que aceptar un cese de actividades criminales. La FARC nunca lo aceptó, no se avanzó. El gran error de Santos consiste en haber abandonado la seguridad para buscar el diálogo. No, la paz en el gobierno nuestro se iba encontrando porque nosotros teníamos autoridad, al mismo tiempo reinserción sin impunidad y política social que evitaba nuevos reclutamientos. Las cifras de crecimiento de la FARC en estos 2 años demuestran que se ha frenado la seguridad y que ha habido nuevos reclutamientos. Presidente Uribe, Silvia Gentile, de Argentina, hace alusión también a la situación política de Venezuela, ¿no? Y
pregunta si usted cree que las FARC desean realmente un arreglo permanente o es transitorio si uno considera que Chávez puede llegar a perder las elecciones. Las FARC estarían, dividamos la FARC en dos partes. Hay una gente de la FARC en Colombia, en armas. Para ellos reintegrarse a la vida constitucional no necesitan este proceso. Colombia tenía abierta la reinserción individual, hoy desmotivada, porque hoy los tendrán con la ilusión de que va a haber un acuerdo general. Entonces no tendrán interés en la reinserción individual. El segundo grupo de la FARC son aquellos cabecillas que han estado en Venezuela. Esos cabecillas del terrorismo, los cabecillas de los carros bombas, de los explosivos. Entonces ellos quieren ahora lavarse la cara. Seguramente a ellos les interesará la paz si pueden poner en Colombia adelante el modelo chavista, que en ausencia de Chávez sería más difícil. Y que estos tipos les interesa la paz y van a tener impunidad. Correcto. Yo creo que el gobierno Santos va a tener que repensar el tema, porque una paz con impunidad de pronto puede tener un gran obstáculo ante la Corte Penal Internacional y poner a Colombia en riesgo. Por ejemplo, Colombia, que venía avanzando mucho en inversión, que es la base de la política social, hoy seguramente los proyectos de inversión, a pesar de que la gente dice, sí, yo quiero este diálogo, ponen en el congelador los proyectos de inversión, esperando que pase. Correcto. Presidente Uribe, Julián Giraldo, un lector también de Argentina, hace un escenario de suposición de que las FARC aceptaran las condiciones y se terminaran convirtiendo en un partido político dentro de X tiempo, dentro de X años, ¿no? Y él pregunta si los colombianos comprarían un modelo como el que propone las FARC, muy similar al que de alguna manera predica Hugo Chávez. Inicialmente es muy posible que la ciudadanía, por la ilusión de la paz, no penetre en el riesgo del modelo, no profundice en él. Pero después, apenas empiecen a presionar por ese modelo, se puede crear un grave problema político. Es que lo primero que yo pregunto es, para hacer la paz con la FARC, ¿era necesario descuidar, como en efecto descuidaron la seguridad? Lo segundo que yo pregunto es, si estaban derrotados para hacer la paz con la FARC, ¿era necesario que este gobierno acordara con ellos definir agenda del país, salud, educación, reforma agraria? Entonces van a definir el derecho de propiedad con la FARC, con un grupo terrorista. Eso puede crear enormes problemas en el futuro y de mal ejemplo. Por eso, el crimen organizado, que hoy se llama BACRIM en Colombia, bandas criminales, el crimen organizado ha perpetrado muchos atentados pagados por la FARC. En el atentado a su colega periodista y el ministro Fernando Londoño, sucedido hace pocos meses, que dejó varias personas muertas, muchas heridas y a él gravemente herido, todo indica que el atentado fue perpetrado por una banda criminal y la FARC pagó $500.000. ¿Qué diferencia hay entre esa banda criminal y la FARC? Entonces hoy le entregan agenda de país a la FARC. ¿Cómo le van a decir mañana a esa banda criminal que no negocian con esa banda criminal de la manera que negociaron con la FARC? Entonces puede haber una paz inmediata, al riesgo de un modelo chavista y al riesgo del mal ejemplo. Y entonces que se acabe transitoriamente la sigla de la FARC, la razón social y comercial criminal de la FARC. Pero entonces va a seguir con ese negocio del narcotráfico y de la criminalidad de estas bandas que hoy están creciendo tanto como la FARC, nuevamente. Doctor Uribe, una de las grandes fortalezas de su gestión fue precisamente el tema de la seguridad. Entre la enorme cantidad de preguntas que recibimos y que estamos recibiendo, mucha fue insistente con lectores de Argentina, donde, como usted sabrá,
en la Argentina hay como una percepción, sobre todo en las grandes ciudades, de que los ciudadanos se sienten más inseguros, hay una percepción real de que hay más robos, hay más impunidad, etcétera. Y muchos preguntaron cuáles son las claves de una política contra la inseguridad, ya más allá de lo que tiene que ver con el terrorismo, sino con la inseguridad, con la delincuencia común. La política nuestra era general. Era una política urbana y rural. Una política contra los grandes crímenes y contra la criminalidad que se llama ordinaria. Avanzamos en todo. Lo primero que debo decirle a la gran nación argentina, por las sensibilidades que ha habido allí, es que la política nuestra fue democrática. Hace décadas, lustros en el continente, los proyectos de seguridad eran rechazados porque se les asociaba con dictaduras, con fascismo, con violación de derechos humanos. La política nuestra fue democrática, sin censura de prensa, con garantías políticas para todo el mundo. Ahora habla Santos, presidente Santos, que va a negociar, va a negociar derechos políticos con la FARC. Si él sabe que la seguridad democrática nuestra dio garantías efectivas a la oposición radical y que la oposición uno no puede calificar como oposición al terrorismo. Una cosa es tener oposición y otra cosa es tener terrorismo. Entonces, lo primero que le digo a la nación argentina es que la política nuestra fue con valores democráticos, sin legislación marcial, sin censura de prensa, en favor de todos los ciudadanos, amigos o adversarios del gobierno. Segundo, esa política necesita una gran voluntad política, una dedicación día y noche. Tercero, una gran pedagogía, que se entienda que la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Sin seguridad no hay inversión, no hay prosperidad económica. Y sin inversión, sin prosperidad económica, no hay recursos para una política de superación de pobreza y de construcción de equidad. Por eso nosotros hablábamos de ese gran equilibrio entre la seguridad, la inversión y la política social. No era seguridad solamente, era acompañada de la inversión y de la política social. Hay que entender que la seguridad necesita victorias tempranas y que toda la nación sienta el beneficio de la seguridad. Colombia obteníamos victorias tempranas, íbamos acumulando victorias parciales y llegó al punto que aún los más radicales adversarios míos en 2010 reconocían los avances en seguridad. Nosotros tenemos una especie de cartilla de 33, 35 puntos de lo que es una política de seguridad. Yo le voy a decir a Alejandro Arbeláez, voy a escribir un libro sobre eso, le voy a decir a Alejandro Arbeláez que se las muestre para que ustedes la publiquen allí a los ciudadanos que están interesados en el tema. Pero déjeme decirle esto con mucha admiración por la ciudadanía argentina, que ha sido muy generosa conmigo. Cuando uno vive lo que ha vivido Colombia, no quiere que otro país viva esa inseguridad. No dejen de deteriorar la seguridad, cuídenla, cuídenla. Presidente Uribe, entre las muchísimas preguntas que hay, una de una persona concreta decía cuánto nos cobra por administrar el país, ¿no? O sea, hay mucha gente preguntándole a usted y naturalmente queremos también pedirle su opinión sobre cómo analiza el panorama político general que se está viviendo en la República Argentina. No me haga entrar en ese tema. No me haga entrar en ese tema. Suficientes dificultades tuve yo como presidente con Chávez y con uno de los gobiernos de Ecuador. Con uno porque yo me entendí muy bien con Gustavo Noboa, primer presidente de Ecuador con quien coincidí. Con el segundo, el presidente Lucio Gutiérrez, con el tercero, el presidente Alfredo Palacio. Entonces, déjeme hasta ahí, apreciado Jorge, déjeme decirle simplemente que tengo todo el respeto por la ciudadanía argentina, todo el aprecio, que les deseo lo mejor. Entonces, permítame, presidente Uribe, hacerle la pregunta, digamos, de otra manera. Es evidente que el movimiento del socialismo del siglo XXI que pregona Hugo Chávez ha ido ganando ciertos adeptos en algunos países de la región. La pregunta que cabe preguntarse es que mientras
el país que usted gobernó fue en una línea de apertura económica, de libertades individuales absolutamente garantizadas, de lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, y finalmente, digamos, de una mejora general, incluso de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, ¿a qué puede atribuir usted que haya tantos líderes regionales que admiran modelos socialistas, modelos que, como en el caso de Cuba, o incluso como en la misma Unión Soviética, han demostrado que no funcionaron? Yo creo porque no los conocieron. Es que estamos en mora de que los historiadores nos digan por qué cayó el muro de Berlín, por qué colapsó el Imperio Soviético, por qué se necesitó ese gran viraje de la China de Mao Zedong a la China de Deng Xiaoping. En todos hubo un elemento transversal, el estancamiento o el retroceso de la calidad de vida de los ciudadanos, porque el socialismo, el camino al comunismo, acabó con la creatividad del ser humano. Y entonces el aparato productivo de propiedad del Estado llegó a unos niveles de obsolescencia que no garantizaba calidad de vida. Cuba ha sido un fracaso. Ha sobrevivido por dos subsidios. Primero por el subsidio soviético y ahora por el subsidio venezolano. En los años 80, Fidel Castro dijo que se requería un socialismo con petróleo y señaló a Venezuela. Pero si usted ve las cifras de Venezuela, encuentra que a pesar de que el gobierno Chávez ha introducido unos proyectos sociales aparentemente buenos, la pobreza ha aumentado. Hay un desempleo disfrazado sumamente alto. La economía está de capa caída. Hay profundo temor a invertir. Usted ve cualquiera de las empresas expropiadas, por ejemplo, si ve las siderúrgicas, encuentra que están produciendo una tercera parte de las toneladas de acero que producían y han aumentado la nómina en 3 o 4 veces y así sucesivamente. El sistema socialista, al privar a la ciudadanía de la iniciativa privada, de la creatividad, no es capaz de sostener las políticas sociales. A pesar de que Venezuela tiene petróleo, en el largo plazo no es capaz de sostener las políticas sociales de las misiones. Al revés, si usted tiene un sistema de inversión privada, pero no tiene políticas sociales, la ciudadanía termina por repudiar, por rechazar la inversión privada. Por eso hay que tener ese gran equilibrio entre promoción de la inversión y políticas sociales. Y el gran reto que necesita América Latina es hacer de la libertad de iniciativa de inversión una libertad incluyente, ponerla al alcance de los jóvenes, de los pobres, etc. Eso necesita dos cosas: educación integral, desde el preescolar hasta la educación continuada, desde la tecnología hasta la investigación, y llevarle a las nuevas empresas de los jóvenes, llevarle a las nuevas empresas de las clases medias y populares, con recursos estatales y operadores privados, lo que llamaríamos las herramientas de la economía de mercado. Lléveles crédito, lléveles fondos de garantías, lléveles fondos de capital de riesgo. Esto es, allá debe ir el Estado en concordancia con el sector privado. No eliminar la iniciativa privada, sino hacer de ella una libertad incluyente. Presidente Uribe, usted hace una descripción clarísima del camino que Latinoamérica debería seguir para poder crecer con inclusión, para poder crecer con un respeto inalienable de la propiedad privada. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que enamora de esos movimientos llamados socialistas que hablan de un intervencionismo exacerbado del Estado, en la mayoría ya de los países que han abrazado un poco ciertas políticas? O sea, ¿por qué cree usted que goza de tan mala prensa en la región políticas que han demostrado resultados muy efectivos, como el caso de Colombia? Primero, las políticas en el continente han sido políticas muy cambiantes. Al continente lo tuvieron en una década eliminando al Estado y ahora tienen otros países eliminando al sector privado. Ha faltado una visión de largo plazo y una capacidad de recorrido de largo plazo.
Segundo, todo eso ha llevado a que no haya unas políticas suficientemente estables para superar pobreza, para construir equidad. Eso ha desembocado en inconformidades. Y por supuesto hay modas de pensamiento. Entonces, cuando la moda es el famoso socialismo del siglo XXI, eso gana muchas ilusiones entre la inconformidad. Y los que defienden la iniciativa privada no hacen esfuerzos pedagógicos equivalentes. Esos esfuerzos muchas veces son impopulares, pero son necesarios y que hay que persistir. ¿Usted sabe qué pasó en Colombia en esos 8 años nuestros? Los ciudadanos sintieron un avance social sin que nosotros hubiéramos resuelto todos los problemas, que no los dejamos resueltos, pero íbamos por buen camino. Los ciudadanos sintieron que había un avance social. Salieron de, si usted le suma al ingreso de las personas el impacto de las políticas del Estado, en esos años, en medio de dificultades, 13 millones de colombianos salieron de la pobreza. Entonces íbamos mano a mano, con seguridad, con inversión y con política social. Eso derrotaba las tesis del socialismo del siglo XXI. Ya que necesita claridad teórica, congruencia pragmática, estabilidad en las políticas, que es lo que me duele el presidente Santos, porque a él lo elegimos para continuar esas políticas y las abandonó. A mí me da tristeza decirlo. Doctor Uribe, no puedo dejarle hacerle una pregunta que varias personas nos han enviado. Uno de ellos es Patricio Vega desde Ecuador. Le pregunta si usted volverá a ser candidato presidencial de Colombia. No puedo. La Constitución no lo permite, la interpretación de la Corte Constitucional. Y no debería ser mi interés. Y no puedo tener ese interés. Sería egoísta. Lo que no puedo hacer tampoco es abandonar la política. Le debo gratitud a mis compatriotas. Hace pocos días me dijeron que por qué no leía el libro del Club de los Expresidentes, ampliamente publicado en los Estados Unidos, y leí algunos capítulos y no me es aplicable. Porque yo no busqué la presidencia con miras al honor de ser expresidente, a la comodidad del Club de Expresidentes. Yo la busqué como luchador que soy, como persona que no ha vivido un día completo de paz. Y entonces yo hoy pienso en las nuevas generaciones de colombianos, en estas tesis. Digo, mientras el creador me dé energías, hay que estar en la política, sin condicionar eso a que yo sea candidato. Doctor Uribe, ya que habla de este tema, muchos vamos a recordar que en su momento, cuando se habló de una reforma constitucional que le permitió un segundo periodo presidencial, usted mismo luego no insistió en la idea de eternizarse en el poder. Usted siempre se mantuvo en la línea de que la Constitución solo le permite 2 periodos. ¿Qué opina de las tendencias en otros países de las reelecciones indefinidas? Bueno, yo le quiero, para ser totalmente honesto, decir lo siguiente. Cuando estábamos en nuestro segundo periodo, 5 millones de ciudadanos presentaron una propuesta de ley, un referéndum, para que hubiera la posibilidad de una segunda reelección mía. Seguramente mi error ante la historia puede ser que yo no desautoricé a esas personas. Y le hablé, eso sí, todos los días a los colombianos desde el corazón y les dije, me preocupa perpetuar al presidente, no estoy de acuerdo con eso, pero me preocupa que abandonen estas políticas. El día que la Corte Constitucional dijo que no se podía, yo de inmediato acepté. Y votamos por el presidente Santos y lo convertimos en el sucesor para sacar adelante esas políticas. Y ahí está nuestra angustia. Presidente, bueno, le queremos agradecer muchísimo. La cantidad de preguntas son realmente no paran de entrar. Hay preguntas también a usted ya como considerado para mucha gente un estadista que realmente cambió muchísimo de lo que ocurría en Colombia y cómo está hoy ubicada Colombia en el ranking de países latinoamericanos. Es uno de los que más inversiones directas recibe. Hay preguntas también
sobre lo que pasa, por ejemplo, en Paraguay. Pregunta a la gente si usted cree, por ejemplo, que el bloque Mercosur ha sido de alguna manera justo con la decisión de expulsar a Paraguay a partir de la caída del presidente Lugo. O sea, son muchas preguntas que obviamente la gente quiere, al oírlo, quiere verlo, también quiere conocer su opinión al respecto. Sobre el tema Paraguay, déjeme decir esto para tener la menor subjetividad. Yo tuve muy buen entendimiento con el presidente Lugo. Le ayudamos a enfrentar casos de secuestro en Paraguay. Él asumió una posición moderada cuando nosotros firmamos el acuerdo de cooperación contra el narcotráfico con Estados Unidos. Hubo otros países muy críticos, él fue moderado. Una de mis tristezas es que el presidente Santos abandonó ese acuerdo, lo tiene guardado en el escritorio. O sea que hasta aquí el presidente Lugo, mi respeto, no tengo glosas. Vamos a la situación interna de Paraguay. Yo no juzgo el tema político interno de Paraguay, no lo juzgo. Simplemente cuando uno estudia la Constitución paraguaya de 1992, encuentra que hay una herramienta para revocar por parte del Congreso el mandato del presidente sin someterlo a un juicio criminal, simplemente por una valoración política que hace el Congreso. Eso puede ser extraño, porque uno diría, bueno, pero ¿cómo lo pueden remover del cargo sin un juicio criminal? Simplemente por una valoración política. Pero así parezca extraño, esa figura está en la Constitución paraguaya de 1992. Dice la Constitución que para aplicar esa figura se necesita la votación de las 2/3 partes en ambas cámaras, como mínimo. Los votos en el Paraguay fueron casi unánimes. Los críticos dicen que hubo un golpe de Estado. Ya dije mi respeto al presidente Lugo. Un golpe de Estado es una ruptura del orden constitucional. En Paraguay no se dio. Los críticos dicen que fue un juicio sumario. Lo que pasa es que es un tema político. Entonces, una valoración política se va dando en un proceso largo. Entonces, puede ser que unos digan, bueno, es que eso venía de tiempo atrás, una creciente inconformidad. Otros digan, eso se hizo muy rápido, no se le dio el debido tiempo para la legítima defensa. Pero ese ya es un tema político. En consecuencia, yo he dicho, 1, mi respeto al presidente Lugo. 2, mi respeto a la política interna de Paraguay. 3, no hubo ruptura del orden constitucional. 4, se presentó la aplicación de una norma constitucional de características políticas. 5, Mercosur. Me parece que Mercosur se exageró al suspender a Paraguay. Una cosa es el desacuerdo con la decisión política y otra cosa es darle a esa decisión política el alcance de ruptura del orden constitucional. Ahí hay una exageración de Mercosur y hay un abuso, porque aprovecharon la ausencia de Paraguay por la suspensión para aprobar el ingreso de la dictadura de Chávez a Mercosur, que Paraguay la venía objetando. Doctor Uribe, definitivamente el 7 de octubre próximo Venezuela enfrenta una elección presidencial con 2 claros candidatos. La posibilidad de que Chávez sea reelecto para un nuevo mandato o la posibilidad de el triunfo de Enrique Capriles. Si uno imaginara un escenario sin Chávez, es decir, que Capriles terminara ganando las elecciones, ¿usted cree que surgiría un nuevo liderazgo regional que tome la bandera de ese socialismo del siglo XXI que tanto promovió Chávez? Jorge, comprenderá usted que yo soy un crítico de todos los días de la dictadura chavista, porque esa dictadura es protectora del terrorismo colombiano, porque es destructora de la iniciativa privada, porque es destructora del bienestar. Y mi crítica y mi combate es de todos los días, con o sin elecciones. Si yo hago un comentario relativo a las circunstancias de las elecciones,
entonces pasaría de ser un crítico a la dictadura chavista a dar razón a los que dicen que intervengo en las elecciones de Venezuela. No, yo critico la dictadura chavista y estoy en contra de ella, haya o no haya elecciones. Lo que me parece grave es que el gobierno del presidente Santos acepte una negociación con unas condiciones muy riesgosas para Colombia que se anuncia. Se venía cuajando en los últimos 2 años. Se anuncia un mes antes de las elecciones de Venezuela y empezará formalmente en Oslo el 5 de octubre, 2 días antes del dañino para hacerle publicidad a Chávez y permitirle a Chávez decir que él no es el cómplice del terrorismo, que lo ha sido, sino el componedor de la paz de Colombia. Doctor Uribe, le queremos agradecer infinitamente y no puedo dejar de hacerle una última pregunta. ¿Usted cree que hay causa perdida? Bueno, ahí me están entregando el libro que dedicamos buena parte de estos 2 años a recordar vivencias. Aquí me dicen que se lo muestre, véalo. Aquí está. A recordar vivencias de mi larga carrera política con el periodista norteamericano Brian Winter, hombre muy inteligente. Y ahí está saliendo el libro por la editorial Penguin. Quiero contar esto. Todos los ingresos de ese libro son para ayudar a financiar una universidad sin ánimo de lucro que estamos creando con el propósito de dejarles el legado a los colombianos. Este libro, doctor Uribe, va a estar publicado en toda Latinoamérica, si mal no recuerdo, tengo la fecha, a partir del 2 de octubre, tanto en español como en una edición en inglés. Es lo que me ha dicho Penguin, apreciado Jorge. Muy bien. Doctor Álvaro Uribe, queremos agradecerle enormemente que nos haya concedido mucho más tiempo de su apretada agenda, que sé que tiene otro compromiso ahora, y queríamos agradecerle muchísimo este contacto con América Directo, con Infobae.com. Muchas gracias y a todos los navegantes de Internet que lo siguen a usted, mi saludo. Muy amable. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias y será hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Síganos en Infobae.com o a través de nuestro Twitter, @Infobae América. Muchas gracias. Porque han dejado recrudecer el terrorismo. Y tercero, porque hacen unos acuerdos riesgosos, lesivos para Colombia. Una cosa es la paz que todos queremos. Otra cosa es poner en riesgo los valores democráticos del país. Doctor Uribe, la imagen del presidente Santos experimentó en un lapso de apenas 6 meses una rotunda caída de popularidad, o sea, de niveles de 60% que tenía probablemente a finales del año 2011, estaba en niveles ya por debajo del 50, 48% hacia el mes de julio. Adicionalmente, el 60% en encuestas que se publican en Colombia, el 60% de los colombianos desaprueba la política de lucha, digamos, contra la inseguridad en el país. ¿Usted no cree que en parte el presidente Santos lanzó este proceso como una estrategia para mejorar su imagen y así dar un golpe de efecto? Esto es el tema de la imagen, ha sido un tema que domina la dirección de este gobierno. Para su elección se valió de la buena imagen del gobierno nuestro. El libre comercio con los Estados Unidos, más de 10 millones de colombianos dejaron de ser pobres y su moneda, el peso colombiano, consiguió incluso una revalorización en la cotización frente al dólar del 25%. Es decir, hoy los colombianos tienen un mayor poder adquisitivo. Sin embargo, las últimas noticias sobre Colombia no parecen ser tan ilusionantes, porque por un lado el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la intención de un inicio de un proceso de paz con la narcoguerrilla de las FARC y el expresidente ha mostrado claramente su desencanto con esta decisión. Presidente Álvaro Uribe Vélez, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias a usted, Jorge, a todos sus televidentes.
Muchas gracias. Presidente, las FARC están debilitadas tras el éxito de la política de seguridad democrática que usted impulsó durante su gestión. Ya no pueden argumentar que tienen al paramilitarismo, como en otros tiempos. Les han quitado buena parte de los cultivos de coca con los que se financiaban. ¿No cree usted que hoy la narcoguerrilla llega muy debilitada a una... Y ahora para recuperar imagen se vale de la ilusión que le vende a los colombianos de la paz con la FARC, que estaba bastante derrotada, la han dejado recuperar, como le dije, y ahora entran en un proceso de paz ampliamente lesivo para el país. Presidente Uribe, usted definió en estos días, lo vimos a través de Internet y muchísimos medios lo hemos reflejado, que este acuerdo de paz podría llevar a Colombia hacia el castrochavismo, ¿no? Porque este acuerdo es funcional a Hugo Chávez. ¿Qué significaría esto en concreto para los colombianos si se implementara ese modelo castrochavista? Significaría que Colombia, que es un país de profundos valores democráticos, entra en ese esquema de comunismo nuevo que llaman socialismo siglo XXI, que es un esquema de violencia, de odio de clases, de abolición de iniciativa privada, de restricción de libertades, de pérdida de independencia entre instituciones. El esquema chavista que está arruinando a Venezuela, el esquema castrista que ha mantenido a Cuba en la pobreza. Bienvenidos a una nueva edición de América Directo. Hoy tenemos el honor de contar como invitado muy especial al expresidente de Colombia, al doctor Álvaro Uribe. Y queremos comenzar recordando simplemente que en el año 2002, un tercio del país, un tercio de Colombia, estaba bajo control de la guerrilla, otro tanto bajo dominio del paramilitarismo y también en buena parte por el narcotráfico. En el año 2010, cuando el presidente Álvaro Uribe deja la presidencia, Colombia había recuperado sus rutas para circular con libertad, habían bajado un 46% los homicidios, se habían reducido las áreas de cultivo de coca en un 70% y los secuestros que amenazaron durante muchísimos años a cualquier colombiano, no solo de clase alta, sino de clase media, se habían reducido en un 90%. Pero adicionalmente, Colombia se convirtió en uno de los países más atractivos para la inversión directa. Durante la gestión del presidente Uribe se gestaron las bases de un acuerdo de esa negociación. Hace 2 años estaba más debilitada que hoy. Estaba en vía de extinción. El presidente Santos ha dicho que la guerrilla está derrotada. Entonces uno no se entiende por qué tienen que acordar con ellos un proceso de paz ampliamente riesgoso para el país. Cuando nosotros empezamos el gobierno, el grupo narcoterrorista de la FARC tenía aproximadamente 30.000 personas. Cuando terminamos el gobierno, aproximadamente 6.800. Hoy puede tener 9.000. Si el presidente Santos hubiera continuado la política nuestra, la FARC podría estar reducida hoy a 1.000, 1.500 personas. Y no porque los hubieran dado de baja, sino porque se venían reinsertando en cifras de 2.500, 3.000 al año. En nuestro gobierno hubo 52.000 reinsertados, 53.000, 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Entonces, mi preocupación es, primero, ¿por qué dejaron deteriorar la seguridad? Segundo,